precisamente su metabolismo es aeróbico, entonces requiere de bastante oxígeno y glucosa en concentraciones suficientes para satisfacer sus requerimientos metabólicos. En cuanto al flujo sanguíneo cerebral, ya ustedes recuerdan que corresponde a 50 mililitros por 100 gramos por minuto, ¿no? Y va a depender pues de la presión de perfusión, de la resistencia vascular y tiene una autorregulación, ¿ya? Entonces, estos requerimientos de oxígeno y de glucosa son necesarios para el mantenimiento de las funciones neuronales básicas, ¿ya? El cerebro pesa aproximadamente 1.200 a 1.500 gramos, ¿no? Representa, mira, solo el 2% del peso corporal, sin embargo, requiere del 15% del gasto cardíaco, ¿no? Utiliza el 20% de oxígeno y el 25% de glucosa consumidos por el cuerpo entero. Entonces, como se dan cuenta, es muy importante para el metabolismo cerebral, tanto el oxígeno como la glucosa, ¿no? Entonces, el 60% de la energía requerida producida mantiene los gradientes iónicos transmembrana, ¿no? Y el 40% restante se usa para la síntesis, liberación y recaptación de neurotransmisores. Tanto el consumo de oxígeno como de glucosa, así como el flujo sanguíneo cerebral, varían de acuerdo a las necesidades de las distintas áreas, ¿no? Ya aquí tenemos esta imagen que nos representa, ¿no?, de manera adecuada cuánto de flujo sanguíneo cerebral y cuánto de consumo de glucosa requiere cada parte, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, la parte supratentorial, la corteza sensitiva, la corteza auditiva, requiere mucho más sangre y glucosa, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la sustancia blanca, ¿no? Como la cápsula interna, el cuerpo calloso, ¿no? Que requiere menor cantidad, ¿ya? La sustancia gris tiene mayor necesidad, digamos, de este requerimiento, ¿ya? Al igual que la glucosa. Entonces, al mismo tiempo, dice la sustancia gris, lo que habíamos mencionado, requiere mayor disponibilidad de sustratos energéticos que la sustancia blanca debido a la presencia de cuerpos celulares y obviamente a la actividad sináptica, pues, que realizan, ¿no? ¿Ya? La isquemia acelera la depleción de oxígeno y la fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo va a utilizar todo lo que tenía almacenado, ¿no? Para continuar al máximo posible su metabolismo habitual, ¿no? Entonces, el ATP se va a depletar en 4 minutos de iniciada la isquemia, ¿no? Se van a activar mecanismos, por lo tanto, si ya no hay oxígeno porque no llega el flujo sanguíneo cerebral, mecanismos anaeróbicos, ¿no? Y esto que va a dar por resultado aumento del lactato y de hidrogeniones citosólicos, ¿ya? Y como resultado, finalmente, pues esto me conlleva a acidosis, ¿no? Entonces, todo eso contribuye a que aumente el edema cerebral, ya no solo por falta de oxígeno, sino también porque va a haber acidosis producto del metabolismo anaeróbico, ¿no? Entonces, una privación de más de 8 a 10 minutos ocasionará la muerte neuronal, ¿ya? Por eso en estas patologías es muy importante actuar lo más pronto posible, ¿no? ¿Ya? Porque si bien es cierto, puede haber alguna isquemia, ¿no? Un stop en el flujo sanguíneo, aún quedan algunas irrigación colateral. Sin embargo, esto no es suficiente y tenemos una ventana corta de tiempo para poder tratar rápidamente al paciente y poder liberar esa oclusión para que fluya nuevamente la sangre, ¿no? Y el paciente quede con menor secuela posible, ¿ya? En cuanto a eso, pues tienen que recordar ustedes la anatomía vascular, ¿no? Ya su polígono de Willis, las arterias que van a salir de ellas, ¿no? La arteria cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, las sistema arterial de la fosa posterior también, y recordar qué parte del territorio van a irrigar, ¿no? Porque pues aquí vamos a necesitar ser muy topográficos, ¿no? Si sabemos que se ha obstruido la irrigación a través de la red cerebral anterior, vamos a ver que va a haber mayor compromiso de esta área, ¿no? Prefrontal, ¿ya? Basal o frontal medial, ¿ya? A diferencia de la cerebral media, que va de repente si vamos a tener una obstrucción a ese nivel, va a provocar pues mayor compromiso de la parte temporal. Ya, entonces aquí ustedes tienen que recordar su homúnculo, las áreas elocuentes más frecuentes, como es
la zona del lenguaje, de la lectura, de la visión, ¿no? ¿Ya? Y a nivel del tronco, obviamente, los núcleos de los nervios craneales, ¿ya? Y los tractos ascendentes y descendentes hacia la médula. Entonces, dentro de los SBs, la mayoría de personas, de pacientes, van a presentar SB de tipo isquémico, ¿no? En un 87%. El 13% restante se va a dividir tanto en una hemorragia intraparenquimal como una hemorragia subaracnoidea espontánea, ¿no? Siendo esta aún mucho menos frecuente, ¿no? Sin embargo, una de las mortales en su mayor cantidad, si es que no se trata o si no se identifica. En algunos casos, incluso de esta hemorragia subaracnoidea espontánea, refieren que los pacientes no llegan ni siquiera a la emergencia, ¿no? Sino que fallecen en casa o en el camino, ¿no? Entonces es bastante grave. Bien. En cuanto al estrés isquémico, está conformado por una serie de trastornos cuyo denominador común es la alteración de la circulación cerebral. El compromiso del flujo sanguíneo puede ocasionar disfunción transitoria o permanente, ¿ya? Esto va a depender del grado de oclusión, de cuán porcentaje está ocluido, si aún pasa cierta cantidad de sangre o si hay una obstrucción total, y dependiendo del tiempo que permanece ocluido esta arteria, ¿ya? Los trastornos circulatorios cerebrales constituyen la tercera causa de muerte en los países desarrollados y la primera de incapacidad prolongada, ¿ya? Ahora, ¿qué factores de riesgo están asociados al ictus? Tenemos factores no modificables, modificables bien establecidos y modificables potenciales, ¿no? ¿Ya? Dentro de los no modificables, lamentablemente, pues no podemos modificar la edad del paciente, el sexo, la raza, la herencia, la geografía del clima. En cambio, sí podemos modificar y mantener controlados ciertas comorbilidades como son la hipertensión arterial, las cardiopatías de alto riesgo embolígeno, como la fibrilación auricular, ¿no? Una de las más frecuentes ocasionadoras de SB isquémico, ¿ya? Además, podemos modificar los marcadores de ateromatosis, por eso nosotros siempre pedimos, ¿no? Aparte de esto y a la dislipidemia aquí presente, un perfil lipídico para ver qué riesgo tiene nuestro paciente, ¿no? De desarrollar antes o de una recurrencia. La diabetes mellitus también, otra enfermedad crónica que debemos mantener controlado, ¿no? Y accidentes isquémicos transitorios, pacientes que han tenido este famoso TIA, ¿no? Em, Básicamente esto se transforma en una llamada de atención, ¿no? Si un paciente ha presentado este tipo de ictus, que como su mismo nombre lo dice, es transitorio, se recupera en las 24 horas sin dejar secuelas, es una llamada de atención a que hay mucho riesgo de que vuelva a repetirse y ya no en ese tipo, sino con mayor gravedad, ¿ya? En cuanto a los modificables potenciales, la dislipidemia, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, sedentarismo, otras cardiopatías de bajo medio riesgo como aneurismas, ¿no? Foramen oval permeable, calcificación de los anillos vitrales, o usos incluso de algunos medicamentos como anticonceptivos orales, la menopausia, sedentarismo, migraña, diatesis trombótica. ¿Ok? Bien, en cuanto a la correlación entre el flujo sanguíneo cerebral y su efecto de acuerdo a la disminución que va a tener, vamos a recordar este cuadrito, ¿ya? Como hemos dicho que los valores normales son mayores de 50, ¿no? 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Eso es el flujo sanguíneo cerebral normal. ¿Hasta cuánto puede permanecer la autorregulación? Entre 22 y 50 mililitros por 100 gramos por minuto. Estamos hablando de flujo sanguíneo cerebral. Es el valor límite a donde el cerebro puede aún resistir todo su metabolismo con este flujo sin presentar clínica. Bien, una vez que baja ya hasta los 15 mililitros, ya vamos a ver isquemia evidente. Y si baja aún más hasta 6, va a verse la penumbra isquémica con un electroencefalograma isoeléctrico. Y menor a 6 ya hay signos de daño de membrana. Entonces aquí tenemos umbrales de isquemia, ¿sí? Daño celular funcional hasta casi 20, ¿no?
en donde va a haber inhibición de síntesis proteica, acidosis láctica, liberación del glutamato. Sin embargo, ese daño celular es funcional. ¿Qué quiere decir? Esas células, si nosotros recuperamos, puede volver a ejercer su función, ¿ya? O sea, es un daño celular reversible, digamos, ¿ok? Sin embargo, si el flujo disminuye, como hemos mencionado, por debajo de 20, 15, 10 o 6, ya pues vamos a encontrar depresión de ATP y despolarización anóxica, lo que me conlleva a un daño celular estructural. Esto ya no se recupera. Ustedes saben, chicos, que neurona que muere, neurona que se pierde, ¿ok? Entonces no debemos llegar a esos niveles porque eh, lo ideal siempre es darle calidad de vida a nuestros pacientes, ¿ok? Entonces hay que también enseñarles a ellos, ¿no? Sobre todo si ya tuvieron un episodio previo, hay que ser incisivos en ese sentido, ¿ok? A partir de la depresión de ATP vamos a encontrar umbral de fallo eléctrico y por debajo de la despolarización anóxica, umbral de fallo iónico. ¿Ya? Cuando el flujo sanguíneo cerebral alcanza los 10 mililitros por 100 gramos por minuto por más de 30 minutos, el daño neuronal ya puede ser irreversible, como les mencioné. ¿Ok? Bien, entonces, trayendo a nuestro cuadrito inicial fisiológico, ¿no? De flujo sanguíneo cerebral que requiere de oxígeno y de glucosa, hacia un cuadro, un algoritmo fisiopatológico, pues básicamente si disminuye el flujo sanguíneo cerebral, por consecuencia va a disminuir el oxígeno, la glucosa, va a disminuir el metabolismo aeróbico y va a depletarse el ATP, ¿no? Bien, entonces otro punto importante que tenemos que saber es concepto de penumbra isquémica. ¿Ya? La penumbra isquémica ocurre cuando el flujo está por debajo de 15 mililitros por 100 gramos por minuto. ¿Ya? Y aquí tenemos que ver esta imagen. En esta imagen es un modelo compartimentalizado de la isquemia cerebral. ¿Ya? Si bien es cierto, la isquemia empieza a este nivel, en esta parte interna, en el core, ¿sí? Eh, esta parte que lamentablemente ya no llegó la sangre, que ya se obstruyó por completo y que estas neuronas lamentablemente pues ya pasó el tiempo en el que podría recuperarse, es la zona infartada, es el core de la necrosis. Hacia ahí no va nuestra terapia, lamentablemente, porque eso ya se perdió. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hacia esto que está alrededor, ¿ya? Que se denomina penumbra isquémica. Esta penumbra es el área en donde las neuronas aún pueden retornar a su funcionabilidad si es que retomamos el flujo sanguíneo cerebral por encima de 15, ¿ya? O sea, esto podemos recuperar. Si no tratamos adecuadamente o si el paciente llegó mucho tiempo después de iniciado el cuadro, esta penumbra, esta zona de penumbra isquémica lamentablemente se convierte también en una zona necrótica, ¿ya? Y va aumentando, aumentando la extensión de la lesión neuronal, ¿ya? Entonces, nuestro ideal, si es que el paciente llega dentro de las pocas horas, 3, 4 horas de iniciado el cuadro, es recuperar esta zona de penumbra y que la zona core sea la más pequeña posible, ¿ya? Por encima de la zona de penumbra, ¿sí? Ya tenemos la parte de edema, ¿no? Edema cerebral que habíamos hablado en la clase previa, edema citotóxico, ¿ok? Y eso es lo normal. Bien, entonces a este nivel existe falla eléctrica, pero no iónica, ¿no? Quiere decir que aún podemos recuperar. Perdón, un momento, chicos. Doctora, su micrófono. Sí, chicos, disculpen, tuve que contestar una llamada. Ya. Bien, ahora sí, continuamos. Estábamos en la evolución, ¿no? En cuanto a la evolución, perdón, de la penumbra, ¿no? Que es la zona que quiero hacer hincapié porque hacia allí va nuestro manejo, ¿ok? Esta zona de penumbra que aún hay
solo falla eléctrica, no iónica, chicos, ¿ya? Eso es recuperable. Entonces, a los 30 minutos, miren cómo va evolucionando si es que no actuamos. Esta zona de depresión de ATP, el centro necrótico, empieza a aumentar, ¿no? Empieza a aumentar, a las 2 horas ya es un núcleo más grande y a las 7 horas, si no actuamos casi en su totalidad, se perdió, ¿no? La chance de poder recuperar esta zona de daño funcional. ¿Ya? Entonces, las neuronas se recuperan si es que el flujo sanguíneo cerebral se restaura, ¿ya? En 30 minutos, como habíamos mencionado, el centro necrótico es pequeño. A las 7 horas ya prácticamente la penumbra desaparece. Por eso es que hay un intervalo de tiempo en el que podemos nosotros actuar y las guías para tratamiento indican que debe el paciente llegar y ser tratado hasta máximo para manejo médico con trombolisis hasta máximo 4 horas, ¿ya? Más allá de esa ventana de tiempo, digamos, ya no es tributario de este tipo de manejo, ¿no? Ya se opta por otros manejos un poco más invasivos que podrían tener un resultado favorable, lamentablemente no en todos los casos, ¿no? En las primeras 4 horas sí hay más chance de poder recuperar, ya, con la famosa trombolisis. Este otro cuadro, ¿no? Me esquematiza todo el proceso que va a llevar desde necrosis hasta infarto, ¿no? Miren ustedes, este sería pues en el eje Y el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Hemos dicho que hasta 50 es lo normal, si va bajando por debajo de 20 hasta 10 ya hay necrosis, ¿sí? Falla de membrana. Y este es el tiempo, ¿no? 30, 60, 90, 120 minutos, ¿ya? Hasta aquí 1 hora. Hasta la hora todavía hay poca necrosis, ¿no? Y conforme va avanzando el tiempo, esta es la zona de penumbra, obviamente 4, 5, 6 y 7 horas ya se pierde casi todo, ¿no? Todo el tejido, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo se da esta cascada isquémica? Pues hay una infinidad de mecanismos que van a conllevar hacia la isquemia, ¿no? El principal, obviamente, es producto de la disminución del flujo sanguíneo cerebral, me va a provocar despolarización, liberación de glutamato y esto y aumento del sodio intracelular. ¿A qué me conlleva esto? A edema, y el edema a daño tisular, ¿ya? ¿Qué más? El aumento de calcio, la despolarización aumenta el calcio intracelular también, así como el sodio. Esto activa enzimas líticas, libera radicales libres y me lleva al daño tisular. ¿Qué más? La despolarización aumenta los requerimientos metabólicos, hay depresión de ATP, como habíamos mencionado, y finalmente a daño tisular. Por otro lado, la glucólisis anaeróbica libera ácido láctico, como habíamos mencionado, el lactato me lleva a daño tisular. Y la translocación de proteinquinasas, la inhibición de síntesis de proteínas con daño tisular consecuente. ¿Qué más? La degradación de fosfatidilcolina y otros fosfolípidos de membrana liberan radicales libres que generan daño tisular. La inflamación activa leucocitos, las radicales libres y la activación de la microglia también llega a la formación de radicales libres con el consecuente daño tisular. Esto que me lleva a apoptosis, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué concepto tenemos que tener nosotros dentro del ámbito terapéutico? Neuroprotección. Tenemos que proteger al cerebro y tenemos medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas para mantener esta neuroprotección. ¿Ok? En cuanto a las no farmacológicas, tenemos que recordar aquí las funciones vitales, son básicas, ¿ya? El cerebro requiere una adecuada presión arterial. ¿Ya? En los casos en que hay, por ejemplo, disminución brusca, que trata de compensar el corazón, aumenta, ¿no? Tanto la frecuencia cardíaca como a nivel de los vasos arteriales, la presión arterial. ¿Y esto para qué? Para que llegue más flujo y compense. Por eso es que un paciente que llega con un ACV isquémico llega con hipertensión, ¿no? Entonces no hay que bajarle de golpe ni a valores normales, porque es el organismo mismo que está tratando de compensar esa falla, ¿no? Al menos hasta que logremos controlar la oclusión, ¿ok? La temperatura tiene que ser la normal, ¿ya? Temperatura normal. El cerebro requiere todo normal generalmente, ¿ok? Ni hipo ni hiper. Eh, y hablamos en ese sentido del resto de elementos, ¿no? Como la glucosa, ¿ya? También la glucosa debe estar lo más controlado posible y esto sobre todo es importante en pacientes diabéticos, ¿ya? Si el paciente está descompensado, tampoco se recomienda que baje bruscamente hacia lo normal, tampoco, ¿ya? Entonces, hay que ver bien en qué estado se encuentra nuestro paciente.
Y finalmente, control de la viscosidad sanguínea. Mientras más viscosa sea, digamos que el flujo no es mejor, ¿no? Entonces, hay que regular eso de acuerdo a los fármacos que administremos. En cuanto a la farmacológica, pues usamos aquí un armamental bastante grande, como son antagonistas del glutamato, canales de calcio, favorecedores de síntesis de fosfolipidemembrinas, inhibidores de proteína, antioxidantes, estimulantes del metabolismo, inhibidores de apoptosis y moduladores de respuesta inflamatoria. ¿Ok? En cuanto a la presión arterial, como les decía, esta disminución del flujo sanguíneo cerebral inicialmente va a haber, me conlleva una hipotensión, pero el cuerpo para tratar de compensar más bien me lleva a la hipertensión, porque si hubiese una hipotensión sostenida, continuaría este ciclo, ¿no? De disminución de flujo sanguíneo cerebral. Luego les decía que no hay que bajar de golpe, ni siquiera en un paciente hipertenso. Hay que mantener y ir regulando de manera con pinzas, ¿no? Bastante fino el manejo, ¿ya? De la presión arterial, ¿ya? Si la presión arterial, por ejemplo, la sistólica viene menos de 200 con la diastólica menos de 120, una PAN menos de 130, no se da tratamiento, ¿ya? Si está hasta una PAN menos de 130, no hay que bajarle la presión, ¿ya? No hay que ir a hipotensión. Si la presión está entre 200 o 230, la sistólica y la diastólica entre 120 o 140 con una PAN más de 130, allí sí vamos a usar medicamentos, ¿sí? Como la betalol o enalapril. Y si aún está más alta, más de 230 o la diastólica más de 240, tenemos que usar incluso nitroprusiato de sodio en infusión, ¿ya? Entonces, solo en esos casos manejamos la presión arterial. Si no, no. En cuanto a la glucosa, la hiperglicemia que me va a ocasionar mayor liberación de ácido láctico y mayor liberación de radicales libres. Entonces, tampoco conviene estar en hiperglicemia, como les decía, ¿no? Lo ideal es mantenerlo normal, lo más normal posible. La presencia de hiperglicemia triplica el riesgo de muerte en pacientes no diabéticos con infarto cerebral y aumenta el grado de discapacidad en los sobrevivientes, ¿no? La asociación entre hiperglicemia y mal pronóstico no implica necesariamente causalidad. Es probable que la hiperglicemia sea más frecuente en casos más graves, ya que estos se asocian con mayor daño cerebral, favoreciendo la liberación de cortisol y epinefrina, ¿no? Hiperglicemia de estrés. Em, en cuanto a la viscosidad de la sangre, el aumento de la viscosidad me va a provocar resistencia vascular, ¿no? ¿Ya? Y eso tampoco favorece. La hipertermia, como mencionábamos, va a también ser un factor de mal pronóstico porque va a generar apoptosis y liberación de glutamato. ¿Ya? Entonces, la hipertermia es perjudicial. La hipotermia inducida tampoco es un procedimiento rutina. Lo óptimo es, en algunos casos usaban hipotermia en las primeras horas. Ahora lo normal es normo, ¿ya? Normo temperatura. Los pacientes sometidos a hipotermia deben ser monitorizados para evitar precisamente por eso, ¿no? Por las complicaciones. Entonces, actualmente ya se usa en términos de neuroprotección normo, ¿ok? Bien, entonces, el flujo sanguíneo cerebral por debajo de 22 mililitros por cada 100 gramos por minuto va a dar lugar a liberación de grandes cantidades de glutamato, es lo que hemos estado mencionando, ¿no? A cada rato. Entonces, ¿qué va a producir este glutamato? Excitotoxicidad, ¿ya? Viene el glutamato, ¿no? Induce ondas de despolarización recurrentes en la zona de penumbra isquémica, ¿ya? Entonces es como que hicieras trabajar de más a un paciente enfermo, ¿no? No tiene, necesita reposo para recuperarse. El cerebro es lo mismo, ¿ya? Por eso es que a esto se denomina excitotoxicidad. Si las concentraciones extracelulares de este neurotransmisor se incrementan excesivamente, desencadena reacciones patológicas que conducen a la muerte de las neuronas como producto de excitotoxicidad. ¿Ya? Entonces hay que bloquear, ¿no? A este neurotransmisor. ¿Ya? La mitocondria está considerada como el principal nexo entre las señales de estrés celular y la ejecución de la muerte celular programada de las neuronas, por lo que la etapa de decisión de la muerte celular se lleva fundamentalmente a cabo en esta orgánulo, ¿ya? Chicos, un minutito, por favor.
Bien, disculpen la interrupción, chicos, ya estamos nuevamente, ¿ok? Bien, entonces, estábamos recordando que la función de la mitocondria básicamente está relacionada con la muerte celular programada de las neuronas, ¿no? La translocación del citocromo C desde la mitocondria hasta el citoplasma es un paso clave para la iniciación y amplificación de la apoptosis, ¿ok? La liberación del citocromo C inducido por calcio, como ocurre en las neuronas durante el ictus, implica la rotura de la membrana mitocondrial externa, ¿no? Entonces aquí es que entendemos por qué es que el glutamato también acelera la apoptosis, ¿no? Porque hemos dicho que pues va a haber aumento de calcio intracelular y esta cascada de calcio me libera enzimas intracelulares que degradan proteínas, fragmentan el ADN y llevan pues a la lesión y a la muerte celular cerebral. Vamos a avanzar. Entonces tenemos una ventana para la reperfusión, ¿no? Que va a la isquemia, puede haber, no puede haber una reperfusión o puede que logremos la reperfusión. En los que no se logra la reperfusión, lamentablemente va a llevar a la cascada isquémica imparable y a la muerte neuronal. En aquellos que sí logremos una reperfusión, vamos a dividirlo en dos grupos. Aquellos que se logre una precoz, que son en las 3 a 6 horas post-isquemia, o una tardía, ¿ya? Entonces, cuando es precoz, va a haber recuperación completa, ¿ya? Por eso les decía tiempo cerebro. Si se logra entre las 3 a 6 horas, actualmente se dice hasta las 4 horas incluso, bueno, entonces aún manteniendo hasta las 6 horas post-isquemia, se usan citoprotectores que contribuyen a evitar la extensión del infarto. En la tardía puede haber daños por reperfusión, así que hay que tener cuidado con la reperfusión cuando ya pasaron estas horas, ¿no? Porque puede haber liberación de radicales libres, ácidos grasos y citoquinas inflamatorias, ¿ya? Bien, en cuanto a los tipos, el ataque isquémico transitorio, ¿ya? Es un episodio breve que ya había mencionado, ¿no? En la diapositiva previa, de disfunción neurológica causada por isquemia cerebral o retiniana con signos o síntomas cuya duración no va más allá ni de los 60 minutos, ¿ya? Y sin evidencia de infarto en las neuroimágenes. Se estima que luego de un primer episodio de TIA, el 10 al 20% de los pacientes va a tener un infarto en los próximos 90 días, ¿ya? Por eso que le decía que esto es como una llamada de atención. El ataque isquémico transitorio te da toda la clínica de un ictus isquémico, pero que se resuelve espontáneamente, ¿ya? Y cuando le tomemos pues su resonancia, no va a haber, ¿ya? Ni en la tomografía ni en la resonancia no hay una lesión isquémica como tal. Sin embargo, miren, llega hasta un 20%, que no es un número bajo, que los pacientes podrán tener un infarto en los siguientes 3 meses, ¿ya? La mitad incluso dice en las 24 a 48 horas siguientes. Así que hay que observar mucho a este tipo de pacientes. El cuadro clínico de los TIAs depende del origen y del territorio vascular afectado, ¿ya? Y el infarto cerebral como tal, ¿ya? Que va a estar dado básicamente cuando la circulación cerebral se interrumpe de forma abrupta, originando necrosis. En ese sentido ya hablamos de infarto cerebral. Los tipos de muerte celular son dos, la necrosis y la apoptosis, ¿sí? Y de acuerdo al mecanismo fisiopatológico involucrado se reconocen diferentes entidades. Este cuadrito me va a ayudar a mí a diferenciar las causas, ¿ya? A cómo yo puedo buscar la etiología, porque una vez que sucede el infarto, tenemos que diagnosticarlo, tratar de liberarlo, pero también evitar que vuelva a suceder. Entonces, allí va mi investigación, ¿no? Ya, mi plan de trabajo hacia investigar qué es lo que ha ocasionado este infarto cerebral. Entonces, ocurre la isquemia, puede ser focal o global, puede ser un infarto o un ataque isquémico transitorio. Si es un infarto, aquí estudiamos. El 20% se da por enfermedad cerebrovascular aterotrombótica, ¿ya? Placas de ateromas. El 20% restante es cardioembólico, principal fibrilación auricular, ¿sí? El 25% pequeños vasos lacunares, alteración de vasos pequeños. El otro 5% son casos inusuales, ¿ya? No muy comunes, y el 30% restante, chicos, es criptogénico, o sea, no se llega a conocer la causa. O sea, hay un grupo importante en el que lamentablemente no se encuentra causa, pero allí ya van nuestras recomendaciones sobre algunos factores que ya conocemos, ¿no? ¿Ya? En cuanto a la enfermedad cerebrovascular aterotrombótica, aquí va a haber producto de esta oclusión por placa de ateromatosa, hipoperfusión, y pueden haber émbolos también aterogénicos, ¿ya?
Entonces, el infarto aterotrombótico compromete habitualmente el territorio cortical o subcortical carotidio o vertebrobasilar. El cardioembólico es generalmente cortical, de moderado a gran tamaño, de instalación aguda, con máximo déficit neurológico desde el inicio, ¿ya? Puede haber en el cardioembólico infartos en diferentes territorios, ¿sí? Porque producto, pues, por ejemplo, de la fibrilación auricular, va a enviar émbolos muchas veces, ¿no? Entonces, envía varios émbolos en distintas áreas, puede el paciente tener, pues, representación del ataque isquémico en diferentes territorios, ¿ya? Esto ya es más de algo cardioembólico, a diferencia del ataque trombótico que suele ser en una localización. El infarto de pequeños vasos o lacunares es una lesión cerebral profunda o troncal de menos de 1,5 centímetros de diámetro y suele darse por antecedente de hipertensión arterial y diabetes que apoyan el diagnóstico, ¿sí? Aquí hay microateromatosis y lipohialinosis que caracterizan la anatomía patológica. En cuanto al infarto de etiología indeterminada o criptogénico, de características similares al aterotrombótico, pudiendo coexistir simultáneamente dos o más etiologías, ¿no? Esto es un diagnóstico de exclusión, luego de chequear las causas más comunes, definitivamente, ¿no? No vamos a ir de frente a un criptogénico. Y finalmente, los infartos de causa infrecuente, que son de tamaño variable, sin predilección por territorio vascular alguno, generalmente se desarrollan en individuos sin factores de riesgo para SB. Puede ser el debut de una enfermedad, por ejemplo, una vasculitis, ¿no? Asociado a conectivopatías como el lupus, ¿ya? Infecciones como endocarditis, meningitis hemoccócica o neoplasias, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, como habíamos mencionado en nuestro cuadrito, esto es muy poco común, ¿no? 5%, 3 a 5%. Bien, lo más común, enfermedad carotidia aterosclerótica. Se estima que el 20% tiene su origen en placas ateroscleróticas, que es como lo tenemos acá en esta imagen, que como ven tiene una parte de placa de colesterol y un pequeño trombo, y todo esto ocluye la luz del vaso, ¿no? Va ocluyendo de a pocos, hasta que finalmente cuando hay una oclusión completa o importante y ya genera los síntomas, ¿no? En su patogénesis intervienen fuerzas mecánicas de diferente índole que dañan el endotelio, con lo cual se desencadenan reflejos y la liberación de mediadores de inflamación. Expresión de moléculas de adhesión, secreción de factores de crecimiento quimiotácticos que ocasionan por un lado la proliferación de células musculares lisas y macrófagos en la pared del vaso y por otro inducen la síntesis de una matriz de tejido conectivo a lo que se incorpora el colesterol, plaquetas, fibrina y lipoproteínas. Eso es la placa de ateroma, ya chicos. ¿Dónde puede adherirse? En grandes vasos, generalmente arteria cerebral media, arteria carótida interna, que sería aquí, ¿sí? Esto es nuestro polígono de Willis, ¿ya? Como ustedes pueden ver, grandes vasos, ¿ya? Por eso es que la lesión en estos casos es más grande y es unilateral. El ictus embólico, miren, aquí tenemos nuestro corazoncito, generalmente el origen de estos émbolos, ¿no? Acá la fibrilación auricular de cabeza, también puede ser por valvulopatías, émbolos cardiogénicos o trombos ventriculares izquierdos, ¿ok? Entonces, fuentes de émbolos cardiogénicos, ¿ya? Y estos van a enviar directamente, ¿sí? Estos émbolos, hacia estos coágulos, hacia la circulación. Entonces, causado por un coágulo que viaja desde su origen hasta el cerebro, afectando vasos cerebrales proximales, ¿no? Y se aloja en bifurcaciones, aquí, ¿sí? Donde se divide. El sitio más frecuente es la arteria cerebral media, aunque casi todos los émbolos se originan en el hemicardio izquierdo, también puede surgir de la placa aterosclerótica de las arterias carótidas. La clínica, básicamente, es déficit motor, chicos, ¿sí? Miren acá una parálisis facial bastante clásica, déficit motor que puede llegar a hemiparesia o hemiplegia y trastorno del habla, del lenguaje, ¿sí? Eh, estas tres principales características, ustedes saben que es mandatorio de ir a emergencia por una alta sospecha de ictus isquémica, ¿ya? Los signos y síntomas van a depender de la arteria que se ha ocluido. Entonces, aquí es como le digo que va la relación topográfica anatomofisiológica de la circulación cerebral. Aquí tienen que recordar qué zona del cerebro irriga la arteria cerebral anterior, por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a eso, yo voy a ver qué función tiene esa zona y pues la alteración de eso me van a dar los síntomas. Por ejemplo, a nivel de la arteria cerebral anterior, que va a afectar a la cara medial del lóbulo frontal, ¿no?
si la lesión es distal de la arteria comunicante, un infarto frontal bilateral si el flujo en la otra arteria cerebral también es inadecuado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué signos me va a dar? Bueno, parálisis del pie o pierna contralateral, alteración de la marcha, paresia, ¿no? Si es prefrontal, pensamiento lento, puede haber afasias, ¿sí? Motoras, ¿no? ¿Ya? Si es la cerebral media, un infarto masivo de la gran parte del hemisferio lateral y estructuras profundas de los lóbulos frontales, parietales y temporales, incluyendo la cápsula interna y los núcleos basales. Entonces aquí va a haber con mucha más frecuencia hemiplegia contralateral, lo clásico, ¿no? Que nosotros evidenciamos, ¿ya? En cara y en brazos. ¿Ya? En extremidades, alteración sensitiva contralateral, afasia, hemianopsia, alteración de la conciencia, confusión, coma. ¿Por qué? Porque la arteria cerebral media pues tiene un gran área, un territorio bastante grande ya de su irrigación arterial. A nivel de la cerebral posterior, básicamente el lóbulo occipital, ¿no? Y que tenemos aquí sintomatología de visión, hemianopsias, ¿ya? Defectos visuales, porque sabemos que el lóbulo occipital pues tiene la principal función visual, ¿ok? Y la basilar y la vertebral va a afectar sobre todo los pedúnculos cerebrales, al cerebelo y al tronco encefálico. Entonces aquí sí vamos a encontrar lesiones o alteraciones de pares craneales, parálisis del nervio locomotor, puede haber hemiplegia contralateral, alteraciones visuales como diplopia, distaxia, vértigo, ¿no? Cerebelo, ya saben que ustedes tienen que ver con la coordinación. Entonces, todo eso relacionado a la zona que irriga cada arteria, ¿ok? Bien, en cuanto al diagnóstico, se basa en anamnesis completa, exploración neurológica, los estudios de imagen van a documentar el infarto cerebral. La tomografía, lamentablemente, en un episodio agudo no ayuda mucho, más que para descartar que sea una hemorragia, ¿no? No es tan sensible para detectar una isquemia temprana, recién se evidencia luego de las primeras 24 horas, así que si tienen un paciente que llegó con clínica de ictus, le toman una tomografía y aún se ve normal, es porque recién aún no ha pasado las primeras 24 horas probablemente, ¿ya? En las que se va a evidenciar en esta neuroimagen. Sin embargo, la resonancia sí es más sensible y es específica. El protocolo de perfusión y difusión puede revelar isquemia inmediatamente después de su inicio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de una paciente de 59 años en protocolo de difusión, ¿ya? En donde vemos, miren, el área de isquemia, cómo está hiperintenso, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto sí es importante y eso esto sí se pinta en las primeras horas. Entonces, la resonancia es lo ideal en un paciente con ictus isquémico. En cuanto al tratamiento, actualmente el esfuerzo clínico persigue dos objetivos principales: reabrir las arterias ocluidas con la consiguiente restablecimiento de la perfusión cerebral y obtener un efecto neuroprotector que garantice la viabilidad celular hasta que los mecanismos fisiológicos naturales o los derivados del tratamiento detengan la isquemia, ¿ya? El primer objetivo tiene como principal herramienta a los trombolíticos, ¿sí? Y aquí tenemos al alteplase, que es un activador del plasminógeno tisular recombinante. Esto que va a permitir diluir el coágulo, ¿no? Y con la consecuente reperfusión y la completa recuperación funcional que se logra en menos del 40% de los pacientes, miren, inclusive, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque una de las principales complicaciones de este tratamiento es la transformación hemorrágica, ya que aún se considera alta en un 5% de pacientes, ¿no? Entonces también, si bien es cierto, el paciente, digamos, que llegó en las primeras 4 horas, tiene chance de recuperar porque le vamos a aplicar su activador de plasminógenos, su alteplase intravenoso. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a dosis, ¿sí? Porque puede ir llevarme hacia la hemorragia, ¿ya? Em, entonces, estos fármacos pues tienen la capacidad de aumentar la transformación endógena de plasminógeno en plasmina, con la consecuente destrucción de la fibrina y la disolución del coágulo, ¿no? Ya esto, ya ustedes conocen su cascada de coagulación y cómo nosotros tenemos que ir pues al contrario, ¿no? Para tratar de lograr la reperfusión, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el protocolo? Identificar signos y síntomas de stroke lo más rápido posible. Llega al servicio de emergencia o la evaluación prehospitalaria es ABC, el oxígeno, valoración clínica, chequear glucosa sanguínea, establecer tiempo cero y transportar a un centro capacitado.
En el centro capacitado se va a dar la valoración, estabilización en sala de emergencias. Se va a continuar el ABC, vamos a continuar monitorizando signos vitales, vamos a dar oxígeno. Sabemos que el oxígeno está llegando menos, así que tenemos que dar oxígeno suplementario. Vamos a invadir al paciente con vías venosas, muestras de sangre, checar la glucemia, la glucosa, el examen neurológico, convocar al equipo de stroke y empezar los primeros exámenes, EKG, radiografía de tórax y su tomografía de inicio. Eso es en los primeros 10 minutos de llegado el paciente a la emergencia, ¿sí? Tenemos que actuar rápido. ¿La tomografía para qué? Porque tenemos que descartar que no haya sangre. La tomografía no me va a servir a mí para diagnosticar el infarto, sino para evidenciar que no sea este un ACV hemorrágico, ¿ya? Posteriormente, ya viene una valoración neurológica especializada. Se va a revisar la historia, se establece el tiempo de inicio de síntomas y se va a realizar la escala del NIS. Eso en los primeros 25 minutos, ¿ya? Que es una escala especializada para taminar al paciente. En los siguientes 45 minutos, ya la TAC sin evidencia de sangrado, se sospecha en el stroke isquémico considerar el uso de fibrinolíticos, como el alteplase. ¿Ok? Chequear criterios de exclusión, mejoría de los síntomas a lo normal, entonces se realiza la trombolisis, ¿no? Quienes sí, en la primera hora, sí se analiza riesgo-beneficio, no se da aspirinas ni anticoagulantes por 24 horas, porque si no empeora y me conlleva la hemorragia. Y a los que no, sí se inicia, ¿no? Aspirinas, valeriastro, monitoreo de presión sanguínea, estatus neurológico, cuidados generales y se corresponde al siguiente protocolo. El segundo objetivo en el tratamiento del ictus es la neuroprotección, entendiendo por tal el conjunto de medidas terapéuticas que sirven para prevenir o limitar la lesión del tejido nervioso, ¿sí? Entonces, aquí es donde vamos a manejar la presión arterial, ¿no? Mientras ya le aplicamos nuestros fibrinolíticos, tenemos que cuidar la presión arterial. La presión arterial no me puede bajar demasiado de golpe, no me puedo llevar a la hipotensión y tampoco puedo tener hipertensión severa, ¿ya? Entonces ya esto lo hemos repasado con una presión arterial sistólica menos de 220 o una diastólica menos de 120, no se trata, ¿sí? Ya, por encima de esto, sí, hay que manejar. Aquí tenemos algunos medicamentos que van a actuar a nivel de distintos receptores, ¿no? A nivel presináptico, a nivel posináptico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, sulfato de magnesio a nivel del NMDA, ¿sí? Los receptores de NMDA de glutamato. Saben que tenemos que bloquear este glutamato para que no realice la excitotoxicidad, ¿no? Tenemos aquí la motrigina que me va a bloquear los canales de sodio, ¿ya? eh, em, También las estatinas, ¿no? Que me van a ayudar a controlar los radicales libres, ¿sí? Em, y sobre todo, tenemos algunos otros medicamentos que van a favorecer, ¿no? A inhibir la cascada del calcio. En cuanto al SB hemorrágico, hemos dicho que em, es en menor cuantía. Aquí vamos a ver tanto la hemorragia intraparenquimal, como podemos ver en esta imagen, como la hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Una cosa es intraparenquimal dentro del cerebro y otra cosa, chicos, es subaracnoidea. Su mismo nombre lo dice, por debajo del aracnoides, está en el espacio subaracnoideo, ¿ya? Bien, la hemorragia intraparenquimal primaria o espontánea se debe a la ruptura espontánea no traumática de vasos dentro del parénquima cerebral, ¿ya? En ausencia de una lesión vascular estructural. ¿Qué quiere decir? Aquí no es que hay una malformación arteriovenosa que se ha roto, no, simplemente los vasos normales sufrieron una ruptura espontánea ya traumática, no traumática, perdón. ¿Ya? Suele extenderse desde el parénquima hasta incluso invadir los ventrículos, ¿no? Y en raros casos el espacio subaracnoideo. Generalmente esto no invade el espacio subaracnoideo. Representa el 10 al 15% de todos los strokes, ¿sí? La incidencia y incremento se da en pacientes que usan anticoagulación o antiagregantes plaquetarios. El 35 al 52% fallece en los primeros 30 días. La hipertensión arterial es la causa más frecuente, ¿ya? La causa más frecuente de las hemorragias intracerebrales y hipertensión arterial. Así que otra patología crónica que nosotros debemos manejar para no llegar a esto. Y el 20% de los casos se debe a pacientes con mal uso de anticoagulantes, ¿no? ¿Ya? Em,
Dependiendo de la causa del sangrado, se clasifica en primaria y secundaria. La primaria representa el 70-80% de los casos debido a ruptura espontánea de pequeños vasos por la hipertensión y a la angiopatía mieloide, otra de las causas, ¿ya? Hipertensión crónica o angiopatía mieloide. La secundaria se presenta en un grupo minoritario de pacientes asociados a anomalías vasculares, como les decía, ¿no? Malformaciones arteriovenosas, aneurismas, tumores o trastornos de coagulación. Aquí vamos a evaluar la primaria generalmente, ¿ok? Bien, la fisiopatología, básicamente el hematoma es una lesión que ocupa espacio, ¿ya? Ocupa una lesión ocupante de espacio que me va a conllevar a hipertensión endocraniana. ¿Qué va a pasar en la primera hora? Va a haber una disrupción mecánica de la neurona y de la glía, ¿ya? Ocasionándome oligoemia e isquemia también, por compresión en este sentido, ¿ya? Esto me conlleva la cascada que ya conocemos, a la liberación de glutamato, aumento del flujo de calcio, la falla mitocondrial que me lleva a necrosis, ¿no? En las siguientes 4 horas, este mecanismo de edema neuronal y gliar o esta compresión, ¿no? Producto de la masa que está ejerciendo este efecto de masa, va a continuar esta cascada, ¿no? Y en las 4 horas a los siguientes 7 días, pues va a haber activación microglial, ¿no? Aquí ya va a haber liberación de radicales libres, de factores de complemento, de interleuquinas, factor de necrosis tumoral, ¿sí? Y pues todo esto va a haber hacia la aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica con el consiguiente edema vasogénico y reclutamiento de polimorfos nucleares y macrófagos, ¿no? Entonces todo esto, el componente inflamatorio va a darse en los primeros 7 días, ¿ya? Pero esto ¿por qué? Porque este hematoma uno va a generar edema vasogénico por el incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, pero además estos hematomas van a reabsorberse por sí solos, pero en ese transcurso en el que se reabsorbe, reclutan, ¿no? Elementos inflamatorios como polimorfos nucleares, macrófagos e incrementan el edema. Así que en esos 7 días tenemos que nosotros sobre todo atacar el edema cerebral concomitante de este proceso natural, ¿ok? De reabsorción del hematoma, ¿ya? Bien, entonces, en síntesis, sí, la hemorragia intracerebral va a tener componentes sanguíneos parenquimales, que me va a llevar a lisis de eritrocitos y a componentes derivados del plasma, ¿no? Esto me va a liberar hemoglobina, hierro, otros constituyentes, trombina, fibrina, ¿no? Y esto conlleva a la disfunción de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces aquí tenemos imágenes de cómo va evolucionando, ¿no? Esto es el hematoma, ¿ya? El hematoma alrededor va a generar edema, que nosotros tenemos que tratar de manejar el edema, ¿sí? Miren, en este caso ha invadido el ventrículo, ustedes pueden ver aquí el ventrículo negrito con líquido cefalorraquídeo, o con una pequeña porción de sangrado aquí dentro, pero sobre todo ha invadido esta área, ¿ya? Entonces hay que manejar todo el edema que va a producir tanto este coágulo como la hidrocefalia por compresión, porque se está comprimiendo y no está circulando la sangre adecuadamente y porque encima hay sangre dentro de los ventrículos, ¿ya? Bien, en cuanto a las causas, hipertensión, angiopatía mieloide, chicos, principales, ¿sí? Ya, en la hipertensión va a haber una remodelación vascular con formación de microneurismas, en la angiopatía mieloide va a haber inclusión pues de este beta-amiloide, ¿no? Que va a inducir daño vascular, pero también tenemos causas secundarias como malformaciones arteriovenosas, cavernosas, uso de anticoagulantes y stroke isquémico, una isquemia con reperfusión inducida que mm, maltratada, ¿no? Ya, tumores, entre otros casos, ¿ya? La hemorragia por hipertensión arterial generalmente reportan que se da de manera diurna, es hemisférica profunda, suele darse en ganglios basales, como pueden ver aquí, es profunda, ¿sí? O en cerebelo o intraventriculares, ¿ya? Aquí vamos a encontrar lipohialinolisis y necrosis fibrinoide de arterias perforantes lenticulostriadas. La hemorragia en la angiopatía mieloide suele darse en nocturno y es más lobar, como ustedes pueden ver acá, ocupa más lóbulos, ¿no? Surco, superficial, ¿ya? Raros en ganglios de la base, cerebelo, ¿ya? Y básicamente por depósito de amiloides en vasos de pequeño o mediano calibre en la corteza. En cuanto a los factores de riesgo, edad avanzada, hipertensión, un INR más de 3,5, que estamos hablando de tipo de protrombina, ¿no? Para lo que es coagulación, ¿ya? Lo normal es 1, chicos, más de 3,5, obviamente mucho riesgo de sangrado. Y antecedente de un sangrado previo.
¿ya? Se manifiesta generalmente en los ganglios basales, tálamo, cerebelo y tallo cerebral en un 50% de los casos. A nivel cortical se presenta en un tercio de los casos. Aquí sí la tomografía me va a permitir diagnosticar, sí, es el procedimiento de elección en la evaluación inicial de sospecha de hematomas intracerebrales, ¿ya? A diferencia del ictus, aquí sí, ¿por qué? Porque la sangre ni siquiera necesita contraste, no se olviden de eso, ¿sí? La sangre pinta por sí sola, se ve hiperdensa, ¿ya? En agudo. Entonces, es una emergencia médica de alto grado asociada a un deterioro neurológico temprano, por lo que para nosotros es muy favorable la tomografía, porque encima es un examen que se realiza en poco tiempo, ¿sí? Si yo quiero descartar una malformación arteriovenosa, tengo que hacer otro examen extra, que es la angiotomografía para evaluar estrictamente vasos arteriales, ¿ya? Bien, se han evaluado factores de mal pronóstico, generalmente quienes van mal, mayores de 80 años, una hemorragia bastante grande que tenga un volumen de más de 30 centímetros cúbicos, que ingresen en coma con un Glasgow menor a 9 puntos, eh, o que tenga una hemorragia de fosa posterior, ¿ya? Todos estos son indicadores de mal pronóstico, lamentablemente, ¿no? Si queremos ahondar un poco más, les dejo este cuadrito, chicos, porque también aquí hay algunos criterios un poco más para que lo puedan leer, ¿sí? Bien, en cuanto a la hemorragia subaracnoidea, bueno, es resultante de la ruptura generalmente de un aneurisma cerebral y por eso es que es uno de los eventos neurológicos con consecuencias mortales, ¿no? Más significativas. Corresponde, gracias a Dios, a solo el 3% de todos los eventos cerebrovasculares, representa el 5% de muertes por SB. La mortalidad va del 12 al 15 antes de llegar a un centro de atención. Como les mencionaba, algunos no llegan al hospital. Como ustedes saben, el aneurisma pues es una dilatación de alguna arteria. Si se rompe, el sangrado arterial es masivo, ¿no? Entonces, muchos de ellos, representando aquí el 12 al 15%, fallecen antes de llegar a la emergencia de cualquier centro de atención, ¿no? De los sobrevivientes, dicen, menos del 30% recuperan la condición de salud previa, lamentablemente, ¿no? ¿Ya? Quedan con alguna secuela. La edad media de presentación es los 50 años y hay una predominancia femenina leve, de 1,2, 1,6 sobre 1, ¿ya? En cuanto al varón. En cuanto a los factores de riesgos, como en la mayoría de casos de afectación cardiovascular, hipertensión, tabaquismo, exceso de alcohol, uso de drogas como cocaína, ¿no? Un importante pero no modificable factor de riesgo es la predisposición familiar. Entre un 20% de los pacientes con HCA tienen historia familiar. Algún pariente de primer grado que haya tenido HCA, un aneurisma previo, tiene aún 3 a 7 veces más riesgo de presentar, ¿ya? El carácter ictal de la cefalea, del 5 al 20% no son diagnosticados en la primera consulta, ¿ya? Y aproximadamente el 50% de los pacientes pierden la conciencia al momento de la ruptura, ¿no? ¿Ya? Este, eso es importante. Un paciente va a decirle que es el peor dolor de cabeza que ha sentido, paciente que ya consciente, obviamente, ¿no? ¿Ya? Como ustedes pueden ver, el 50% pierden la conciencia al momento de la ruptura, pero ese otro 50% restante les van a mencionar que es un dolor intenso, intensísimo, ¿ok? Bien, la localización de los aneurismas generalmente son supratentoriales, ¿no? Tenemos aquí a nivel de la arteria carótida interna, a nivel de la cerebral media, de la bifurcación o de la arteria comunicante anterior. Son localizaciones muy frecuentes, ¿no? Un 4% se encuentra a nivel de la arteria cerebral posterior de la basilar, ¿ya? Aquí tenemos una angiografía, ¿sí? Una panangiografía en donde se evidencia, mira, esta dilatación de un aneurisma gigante a nivel de la arteria cerebral media. Bien, los mecanismos de injuria cerebral luego de una hemorragia subaracnoidea básicamente va a deberse por mecanismos mecánicos, por compresión, constricción, ¿no? O por la sangre en la cisterna, fisiológicos por aumento de la PIC, obviamente la presión intracraneal, ¿no? Y disminución del flujo sanguíneo cerebral, va a haber una autorregulación que no se puede controlar, ¿no? Alteraciones iónicas por influjo de calcio, ¿sí? O de potasio. Biomecánica, en algunos casos este sangrado llega hasta los ventrículos, generando obstrucción de la libre circulación del líquido cefalorraquídeo con consecuente hidrocefalia, ¿ya? Esto también me lleva a edema cerebral.
vascular, va a haber vasoconstricción. ¿Por qué? Porque el vaso no va a querer seguir sangrando, entonces como mecanismo compensatorio lo que va a hacer es cerrar la luz del vaso. ¿Y esto que me lleva a, si cierro el vaso por vasoconstricción sostenida, infartos, ¿no? ¿Ya? Disminución de la percusión cerebral. Estoy tratando de protegerme, pero lamentablemente, pues, al tratar de proteger no llega flujo sanguíneo y es el famoso vasoespasmo, ¿no? Que se asocia a esta patología y que complica aún más el pronóstico, ¿no? No solo ya por el sangrado, sino porque este vasoespasmo va a conllevar a infartos. Y esto a muerte celular, ¿no? ¿Ya? Y alteración molecular porque también va a haber estrés oxidativo, inflamación y liberación de radicales libres. Bien. Entonces, aproximadamente el 85% de las HC espontáneas son por ruptura de aneurisma. Hay un pequeño porcentaje que incluso es de causa desconocida, ¿ya? Y aquí quiero que recuerden, chicos, hay casos de hemorragia subaracnoidea traumática, sí. La principal causa de hemorragia subaracnoidea es por TEC, pero acá yo no estoy hablando de una causa traumática, estoy hablando de una ruptura espontánea. Entonces, la principal causa de hemorragia subaracnoidea espontánea es por aneurismas, ¿ok? Bien, en cuanto al diagnóstico, aquí también ayuda la tomografía. Necesitamos ver sangrado, así que tomografía suficiente. Aquí no necesitamos resonancia, ¿ok? Y la panoangiografía, sobre todo, es el gol estándar, ¿ya? ¿Para qué? Para identificar qué vaso sangró, dónde está el aneurisma, porque tenemos que controlar ese aneurisma, o cliparlo o hacer manejo endovascular, pero tratar de controlar esa ruptura, ¿no? De la arteria, ¿ya? Entonces, nosotros usamos una escala, la escala de Fisher, que es tomográfica para, digamos, clasificar qué tan grave es el sangrado, ¿no? Aquí tenemos desde un Fisher 1 en donde no se evidencia sangrado. Aquí tenemos un Fisher 2 donde hay sangre difusa pero fina, aún menos de 1 milímetro en las cisternas. Aquí tenemos un Fisher 3 donde hay ya mayor concentración de sangrado, mire, ya la sangre se nota un poco más. Y un Fisher 4 cuando no solamente hay en cisternas, como ustedes pueden ver acá, ¿no? En surcos, sino también en el parénquima, intraparenquimal. Ya, este es un grado 4, ¿no? Con peor pronóstico, definitivamente. Y el tratamiento puede ser generalmente quirúrgico, ¿no? O mediante clips, como les decía, hay que reforzar la pared del vaso que se ha debilitado y que ha provocado este aneurisma y se ha roto, o mediante tratamiento endovascular con estos coils, ¿sí? Esto se rellena la parte del aneurisma con coils y esto pues va a reforzar la pared arterial. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos, en cuanto a este primer tema? Todo bien, doctora. Ya, entonces voy a buscar la otra diapositiva. Nos toca, creo, convulsiones para poder finalizar con ese tema. Un momento.
Bien, chicos, ¿se logra ver la diapositiva? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Bien, el último tema entonces que nos corresponde es trastornos convulsivos, ¿ok? Eh, y aquí hay que diferenciar trastornos convulsivos de epilepsia, ¿ya? A ver, ahí está. Las convulsiones a nivel histórico se ha relacionado en muchos casos como una enfermedad impura, una enfermedad sagrada, ¿no? Se creía que estos pacientes lamentablemente estaban poseídos por el demonio, ¿no? ¿No? Recién a nivel del siglo XIX es que se eh, entiende que es secundaria a una lesión del sistema nervioso central y en el siglo XX que ya es, se conoce esto como un síndrome, ¿ya? Cuando hablamos de convulsiones, estamos hablando de un síndrome. ¿Qué quiere decir? Hay muchas causas de las convulsiones, no es una enfermedad. Recién se convierte en una enfermedad cuando es continua y cuando el trastorno tiene crisis recurrentes debido a un proceso crónico subyacente. A eso ya se denomina epilepsia. Si no, es solo un episodio paroxístico, convulsivo, ¿sí? Del 5 al 10% de la población tendrá al menos una convulsión durante su vida, siendo la incidencia mayor en la primera infancia, inclusive. Hay pacientes pediátricos que convulsionan por fiebre, ¿ya? Entonces, y no necesariamente van a terminar siendo epilépticos, ¿ok? Y entonces, por eso es que ya se tiene el conocimiento de que la convulsión es un síntoma o un síndrome incluso, ¿ok? Bien, entonces cuando nosotros denominamos epilepsia, a partir de la definición de epilepsia como dos o más crisis no provocadas y su incidencia termina siendo de 0,3 a 0,5 y la prevalencia entre 5 a 30 por cada 1000 habitantes, ¿ya? Entonces vamos a clasificarlo. Hay que ver si es de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido. ¿Ya? La etiología puede ser estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune o desconocida. Y los tipos también pueden dividirse, así como su inicio, en focal, es decir, solo una parte del cuerpo, generalizada, todo el cuerpo, combinada, generalizada y focal, ¿ya? Que inicia focal y se generaliza, o desconocida. Y finalmente esto me va a llevar a los síndromes de epilepsia, ¿no? Hay que evaluar aquí qué comorbilidades tiene el paciente y de acuerdo a eso nosotros pues vamos a poder identificar y dar un tratamiento específico, ¿ya? Entonces, las de inicio focal puede describirse además con alteración o no de la conciencia, ¿ya? Hay pacientes que simplemente tienen el brazo que está movilizándose, ¿no? Y están conscientes de su convulsión, ¿ya? La generalizada puede ser motora, la clásica tónico-clónica que todos conocemos, o pueden ser de otro tipo, ¿no? Atónicas, mioclónicas, o simplemente no motoras, las crisis de ausencia famosas, ¿no? Sobre todo en niños, en los que se desconectan por unos 3 minutos, es corto el tiempo, ¿sí? Y luego siguen haciendo sus cosas. Entonces, esta es la famosa crisis de ausencia que es también generalizada, ¿ya? Y la de inicio desconocido puede describirse además como motora o no motora o como no clasificada, ¿ya? Las focales se van a originar dentro de las redes a un hemisferio, ¿ya? Puede estar localizada de forma discreta o distribuidas de forma más amplia, ¿ya? Entonces, focal, un hemisferio generalmente, y puede luego generalizarse hacia el otro hemisferio, ¿ya? La clasificación hace énfasis en la conciencia, básicamente, en las focales, sin alteración de conciencia o con alteración de conciencia, ¿ya? Sin alteración de conciencia pueden tener manifestaciones motoras o no motoras despiertos. Y con alteración de la conciencia, básicamente, se acompañan de una alteración pasajera de la capacidad del paciente para mantener un contacto normal con el medio, ¿ya? Entonces, sin alteración de conciencia motoras, tenemos aquí, por ejemplo, algunos pacientes que sufren de alteraciones tónicas, clónicas, mioclónicas, se asocian en algunos casos a la famosa parálisis de TOD, ¿ya? En la que el paciente pierde la fuerza, ¿ya? Pero es momentáneo, recupera, ¿ya? Y se da pues la famosa marcha jacksoniana, que empieza de repente en un miotoma y luego va avanzando, ¿no? Por ejemplo, en el brazo, empieza en la parte más proximal y luego avanza hasta la parte distal, hasta los dedos, ¿no? ¿Ya? Y la no motora pueden ser sensitivos, desde parestesias, sudoración, enrojecimiento, sensación de miedo, visión de destellos, olfato,
o audición, ¿no? Hay una gran variedad de manifestación no motora. Y con alteración de la conciencia hay algunos que comienzan con un aura, hay una fase ictal con automatismos y la fase posictal que se da de segundos a horas, ¿no? Que es donde el paciente ya recupera la conciencia. Eh, Algunas crisis focales se propagan hasta abarcar ambos hemisferios y producen una convulsión generalizada. Por lo general son las de tipo tónico-clónico. Es fácil distinguir entre una crisis focal con generalización secundaria y una crisis de inicio generalizado tónico-clónico primario, dado que los testigos tienden a prestar más atención a la fase generalizada convulsiva, ¿no? Entonces, a veces, obviamente porque el paciente no lo va a recordar bien, a menos que tenga la conciencia inicial, sobre todo en la parte focal. El paciente te diga, yo sentí que mi brazo, por ejemplo, empezó a moverse y luego me desmayé y ya no sé más qué pasó, ¿no? Entonces, porque los testigos pues van a quedarse de repente más motivados por la parte de la tónico-clonicidad, ¿no? Entonces, ahí hay que evaluar bien si es una focal que se generalizó o fue desde inicio generalizada, ¿ya? Las convulsiones generalizadas se originan en algún punto dentro y se involucran rápidamente, ¿ya? Se distribuyen rápidamente de manera bilateral, como pueden ver aquí, ¿ya? Puede incluir estructuras corticales y subcorticales, pero no necesariamente toda la corteza. Sin embargo, está en ambos hemisferios a la vez, ¿ok? Bien, las convulsiones generalizadas, tenemos aquí las de ausencias típicas que habíamos mencionado, casi siempre durante la niñez, entre 4 a 10 años o a principios de la adolescencia. Se caracteriza porque son breves y repentinos lapsos de pérdida de conciencia sin pérdida del control de la postura, ¿ya? El niño puede estar jugando, deja de jugar unos 5 o 10 minutos, pero no es que se cae, ¿no? Y mantiene su tonicidad y luego sigue jugando, ¿ya? En cambio, las ausencias atípicas, ¿no? También hay pérdida de conciencia, suele ser de mayor duración y suele tener un comienzo y un final menos bruscos, acompañados de signos motores, ¿ya? Aquí generalmente se acompaña de anomalías estructurales como retardo mental, por ejemplo, ¿no? Y estos casos lamentablemente no responden bien a los anticonvulsivantes. Y también tenemos finalmente las convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Las más conocidas. Son el tipo de crisis principal en las de inicio generalizado en aproximadamente 10% y suelen darse, esto no se olviden chicos, las tónico-clónicas generalizadas, más frecuente por alteraciones metabólicas, ¿ya? Es decir, que alteraciones, por ejemplo, hepática, ¿ya? Renal, hidroelectrolítica. Entonces, suelen ser de este tipo. Las tonicoclónicas son el tipo de crisis principal, ¿sí? Más frecuente en trastorno metabólico, tiene una fase inicial que suele ser tónica, su grito, con un grito ictal en algunos casos, ¿no? Que se altera la respiración, las secreciones aumentan, se tornan cianóticos, hay contracción de músculos mandibulares que provocan mordedura de lengua, así que en ese sentido hay que proteger nosotros siempre cuando vemos a un paciente que empieza a convulsionar la lengua, ¿no? Aumento del tono simpático, ¿sí? Luego de 10 a 20 segundos continúa la fase clónica, producida al superponerse periodos de relajación muscular, y en la fase positral con ausencia de respuesta, flacidez, salivación excesiva o incontinencia vesical o intestinal. ¿Ya? Es la famosa fase tónica, ¿sí? Todo, hay contracción muscular sostenida, la fase clónica, donde ya hay movimientos bruscos involuntarios, y la posconvulsión o agotamiento, que es la fase positral de recuperación. Bien, en cuanto a las convulsiones atónicas, hay una pérdida repentina de 1 a 2 segundos del tono muscular postural. La conciencia se altera brevemente, pero no hay confusión posictal. En las mioclónicas, la contracción muscular breve y repentina de una parte del cuerpo o el cuerpo entero, ¿sí? Asociado a trastornos metabólicos, enfermedades degenerativas o lesiones cerebrales anóxicas. Los espasmos epilépticos es flexión o extensión sostenida breve de músculos, principalmente proximales, incluidos al tronco. Predomina en niños y probablemente resultado de diferenciar en la función neuronal y la conectividad del sistema nervioso inmaduro. ¿Ya? Les dejo este link para que ustedes vean, está en YouTube, los distintos tipos de convulsiones, ¿ya? Y puedan ustedes diferenciar cuándo es tónica, cuándo es clónica, cuándo es tónico-clónica, cuándo estamos hablando de espasmos, ¿no? Miofasciales, ¿ya? Ahí los dejo, chicos, para que lo repasen, ¿ya? En cuanto a los síndromes, la verdad que el trastorno en los que la epilepsia es una manifestación predominante y en los que hay pruebas suficientes para sugerir un mecanismo subyacente común, los dejo en este cuadrito. Hay algunos síndromes no muy comunes asociados a genes, eh, em, a una disposición genética, ¿ya?
Incluso en estos casos, por ejemplo, de la epilepsia generalizada con convulsiones febriles, ¿no? Que puede ser por una herencia autosómica dominante, se manifiestan convulsiones febriles a una mediana edad de 1 año, ¿no? Y puede persistir hasta los 6 años. Esto se asocia a un gen específico en el cromosoma 2q24.3, ¿ya? Así tenemos algunas otras convulsiones familiares benignas, epilepsias parciales, mioclónicas progresivas, ¿no? ¿Ya? Los dejo este cuadro, es solo para que lo repasen, esto no les voy a pedir que se lo aprendan de memoria, definitivamente son patologías poco comunes, más de la especialidad, pero que ya ustedes deben conocer que se ha estudiado y que están asociados a un origen genético. ¿Ya? La epilepsia mioclónica juvenil es un trastorno epiléptico generalizado de causa desconocida que aparece al inicio de la adolescencia y se caracteriza por sacudidas mioclónicas bilaterales, como su mismo nombre lo dice, ¿ya? La conciencia no se altera a menos que las mioclonías sean especialmente intensas y responden bien al tratamiento anticonvulsivante, ¿ya? Aquí hay que buscar antecedentes familiares y generalmente tiene una causa poligénica. ¿Qué otro síndrome podemos nosotros hablar? En la infancia tenemos el síndrome de Lennox-Gastaut, afecta a niños, hay una triada clásica, múltiples tipos de crisis, descargas de espiga y onda lenta menos de 3 hercios en el electroencefalograma y alteración de la función cognitiva, ¿ya? Causas pueden ser mutaciones de nomo, anomalías de desarrollo, hipoxia, isquemia perinatal, traumatismos, infección u otras lesiones adquiridas. Lamentablemente, estos pacientes tienen en su mayoría mal pronóstico. ¿Qué otros síndromes debemos conocer? El síndrome de epilepsia del lóbulo temporal mesial, ¿ya? Es el síndrome más frecuente que se acompaña de crisis focales con alteración de la conciencia y es un ejemplo de un síndrome epiléptico con signos clínicos, electroencefalográmicos y patológicos característicos. Estos suelen ser resistentes al tratamiento con anticonvulsivos, pero responden bien a la cirugía, ¿ya? Y aquí lo que se realiza es una lobotomía, ¿ya? El área donde estaría pues localizado el foco epileptógeno, ¿ya? Entonces, dentro de las características hay que evaluar antecedentes, en algunos casos de convulsiones febriles, antecedentes familiares, ¿no? Hay que observar si presenta aura, si el paciente queda inmóvil, si hay automatismos complejos, desorientación posital, pérdida de memoria. Se le realiza exámenes para confirmar como el electroencefalograma, ¿ya? Resonancia magnética, obviamente, en la que vamos a evidenciar que el hipocampo está reducido con aumento de señal en las secuencias ponderadas en T2, ¿ya? Que es como podemos ver aquí, ¿ya? En esta resonancia. Esta es la parte del lóbulo temporal mesial que evidenciamos un foco en un paciente menor, ¿no? Bien, en cuanto a la etiología, entonces, son la consecuencia de un desequilibrio entre la excitación e inhibición del sistema nervioso central, ¿ya? Algunos procesos tienen muchas probabilidades de resultar en trastornos convulsivos crónicos, como por ejemplo traumatismos encefalocranianos, 45%. ACVs, lo que hemos visto, ¿no? Los ictus isquémicos o hemorrágicos también pueden conllevar a la presencia de convulsiones, infecciones, anomalías del desarrollo o epileptogénesis, ¿ya? Las crisis son episódicas, existen factores desencadenantes que inducen crisis, ¿no? Como el estrés físico, psicológico, la privación del sueño, cambios hormonales por el ciclo menstrual, o extrínseco exposición a sustancias tóxicas. Por edad también podemos clasificarlo, ¿ya? La crisis más frecuente que aparece al final de la lactancia y comienzo de la infancia son las crisis febriles, ¿ya? La infancia es la edad en la que comienzan muchos síndromes, como lo que hemos visto, el Lennox-Gastaut, el mesial, temporal mesial. La adolescencia y el comienzo de la adultez constituyen un periodo de transición donde las epilepsias secundarias son las que predominan, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos las causas infecciosas. Una de las causas principales en nuestro país, neurocisticercosis, chicos. Una de las causas de presencia de convulsiones en un adulto que nunca convulsionó ni siquiera por fiebre, ¿no? ¿Ya? Y también pues hay autoanticuerpos, ¿no? Contra antígenos del sistema nervioso central como los canales de potasio o los receptores de glutamato, siendo una nueva causa de epilepsia que también comienza en este grupo de edad, ¿ya? Entonces aquí tenemos en este cuadrito un resumen de todas las posibles causas de acuerdo al grupo etario, que es otra forma en la que nosotros podemos identificar la etiología en nuestros pacientes, ¿sí? En neonatos, ya, generalmente por hemorragias, traumatismos intracraneales, hipoxia. Cuando son lactantes y niños, más de 1 mes y menos de 12 años, las fiebres, chicos, ¿ya? Adolescencia, traumas, infecciones. Adultos jóvenes,
También traumatismos, pero aquí ya incrementa, por ejemplo, el consumo de drogas, ¿no? Pueden presentar tumores cerebrales o autoinmunes, ¿no? Autoanticuerpos, autoanticuerpos. Y en adultos ya más de 35 años, incluso enfermedad cerebrovascular, trastornos metabólicos. ¿Se acuerdan que le decíamos que la crisis generalizada es la principal causa de trastornos metabólicos como uremia, insuficiencia hepática, anomalías electrolíticas, hipoglicemia, hiperglicemia, ¿no? ¿Ya? Bien. La etiología inmunitaria debe sospecharse cuando una persona hasta entonces normal presenta un patrón convulsivo particularmente agresivo, se desarrolla entre semanas o meses y cada vez más frecuentes y prolongadas. Además, asociado a síntomas psiquiátricos y cambios en la función cognitiva. ¿Ya? Por ejemplo, en miastenia gravis puede presentarse, ¿sí? Puede presentarse en otras encefalitis, ¿no? En el lupus, entre otras patologías, ¿ya? Acá tenemos imágenes de resonancia. Esta es una imagen de resonancia magnética como consecuencia de recuperación de inversión atenuada, ¿no? En la que se ve un paciente con encefalitis. Mire, múltiples lesiones, ¿no? ¿Ya? Múltiples focos, ¿ya? Eh, y esta es otra secuencia en un paciente con una encefalitis límbica en donde se confirmó anticuerpos, ¿no? O sea, autoinmunes, ¿ya? Etiología autoinmunitaria. Causas farmacológicas también hay, ¿no? Hay fármacos y otras sustancias que pueden causar convulsiones, como por ejemplo algunos antimicrobianos, algunos anestésicos, como el fentanilo, ¿ya? Anestésicos locales, inmunomoduladores, como la ciclosporina, el tacrolimus, interferones, algunos psicotrópicos como antidepresivos o antipsicóticos o el litio, ¿ya? En algunos casos en etapa de abstención de alcohol, por ejemplo, ¿ya? Y drogas ilegales, ¿no? Anfetaminas, cocaína, metilfenidato. Las causas genéticas son en baja frecuencia, pero tenemos ahí las de los síndromes que habíamos revisado. Fisiología, chicos, hay que comprender que la fisiología neural, ¿no? La neurona requiere un equilibrio iónico, tenemos aquí a sus canales y a sus receptores y los neurotransmisores, que ambos tienen que estar en equilibrio para que realicen adecuadamente si no hayan despolarizaciones pues, repetitivas y mal controladas, ¿ya? Y finalmente la epileptogénesis. En cuanto a los canales de sodio, van a gatillar potenciales de acción luego de despolarizaciones parciales de la membrana. Su alteración me va a conllevar a descargas paroxísticas, ¿no? Y la mutación de ellas genera epilepsias tónico-clónicas generalizadas, ¿ya? En los canales de potasio participan en la repolarización, ¿no? E hiperpolarización, evitan la repetición de los potenciales de acción. La mutación en sus genes, que me va a explicar la epilepsia benigna neonatal, por ejemplo, ¿ya? En los canales de calcio hay 5 subtipos, ¿ya? Tenemos presinápticos y postsinápticos. Los postsinápticos son los que me van a llevar a la despolarización sostenida. Los canales del tipo T participan en ritmicidad tálamo-cortical y en crisis de ausencia. También hay que recordar el sistema glutamaérgico y el GABAérgico, ¿ya? El glutamaérgico es el principal neurotransmisor excitatorio, ¿no? Tiene dos tipos de receptores, unos inotrópicos y otros metabotrópicos, ¿sí? Aquí tenemos a los inotrópicos del NMDA, ¿no? Relacionado a canales de sodio-calcio, y no NMDA son canales de sodio A, ¿no? Y en cuanto al sistema GABAérgico, es el principal neurotransmisor inhibitorio, ¿no? Que actúa del 30 al 50% de la sinapsis. Y pues acá tenemos su receptor, su efecto va a depender del receptor activado. El GABA-A, que está relacionado con canales de cloro, es un componente rápido, y el GABA-B con canales de potasio, componente lento. Bien, entonces, ¿cómo va a darse pues la convulsión? Va a haber una despolarización relativamente prolongada de la membrana neuronal debido a la entrada de calcio extracelular. Esto va a provocar la abertura de conductos de sodio dependiente de voltaje. La generación de potenciales de acción repetitivos, enseguida se produce una potencial de hiperpolarización regulada por los receptores de GABA o por los canales de potasio, y esto me conlleva a una crisis focal. Ahora, ¿cómo se propaga? Va a haber elevación del potasio extracelular que atenúa la hiperpolarización y despolariza a las neuronas vecinas. La acumulación de calcio en las terminales presinápticas conlleva la liberación de neurotransmisores, y la activación inducida por despolarización del subtipo N-metil o aspartato, la de NMDA, de los receptores de aminoácidos excitadores, provoca mayor entrada de calcio y activación neuronal, ¿no? Esto lleva a interacciones cefápticas que provocan cambios en la osmolaridad de los tejidos y edema cerebral. El reclutamiento de un número suficiente de neuronas
provoca la propagación de la actividad convulsiva hacia áreas contiguas a través de conexiones corticales locales y hacia áreas más lejanas a través de las vías comisurales como el cuerpo calloso. En cuanto al diagnóstico, chicos, aquí las preguntas deben orientarse hacia los síntomas que ocurrieron antes, durante y después del episodio, ¿no? Si hay antecedentes de convulsiones febriles, antecedentes familiares, si hubo aura, si las convulsiones son breves, ¿no? Si hay antecedente de traumatismo craneoencefálico, vascular, tumor, infección, ¿no? En los niños, una detallada valoración de las etapas del desarrollo, si está adecuado su etapa de desarrollo, ¿no? En enfermedades sistémicas, los trastornos electrolíticos, metabólicos, que hemos dicho, ¿no? Ya, hígado, riñón, ya, fármacos o consumo de drogas. La exploración neurológica va a hacer énfasis en la búsqueda de signos de lesión cerebral hemisférica, ¿no? Y pues tenemos que evaluar todos las funciones corticales superiores. En cuanto a las pruebas de laboratorio, si queremos descartar causa metabólica, pues ya saben ustedes, electrolitos, glucosa, calcio, y desde un perfil renal hepático es importante tener, hay que ver análisis toxicológico en sangre orina si es que estamos sospechando en causa farmacológica o de drogas, ¿no? La punción lumbar está indicada si existe sospecha de infección, meningitis, encefalitis, y es obligatoria en los pacientes infectados con VIH, ¿sí? Las pruebas para autoanticuerpos en suero y LCR deben considerarse en pacientes que aparecen con una forma agresiva de epilepsia, ¿ya? Y el electroencefalograma, ¿no? El electroencefalograma es uno de los exámenes mandatorios porque de acuerdo a las ondas que presentan, me van a ayudar a diferenciar incluso en pacientes que ya están en tratamiento con anticonvulsivantes y se trató la etiología que lo desencadenó. Entonces, para el retiro incluso de los anticonvulsivantes, hay que realizarle electroencefalograma, estudios electrofisiológicos. En cuanto a los estudios de imágenes, básicamente para descartar causas secundarias como tumores, infecciones, malformaciones, ¿no? ¿Ya? O la causa de la epilepsia temporal mesial. En cuanto a pruebas genéticas, bueno, empiezan a surgir como parte de la versión diagnóstica, aunque aún no tenemos tanta armamento, ¿no? ¿Ya? Y en cuanto al diagnóstico diferencial, hay que diferenciar, chicos, porque hay muchos pacientes, y hace poco tuve una paciente justo que llegó con una crisis, aparente crisis, y fue más que nada eh, una, ¿cómo se llama? Perdón, chicos. Estaba simulando una convulsión, ¿ya? Síndrome conversivo, a eso se denomina, síndrome conversivo, ¿ya? La paciente se desmayó inmediatamente en el centro de la emergencia y empezó a moverse descontroladamente, pero eran movimientos muy, ¿cómo les digo? eh, Bilaterales, muy sinérgicos, ¿no? Entonces no suele hacer así tampoco la convulsión, ¿no? Y la paciente pasó menos de un minuto y se recuperó al toque, ¿no? Despertó, ¿ya? Despertó como si nada hubiese pasado. Eso no suele pasar, chicos, ¿ya? Al menos en las generalizadas, en las tónico-clónicas, el paciente sí recupera la conciencia, pero demora. El estado posital, en donde en algunos casos incluso tienen relajación de esfínteres, ¿ya? Es un proceso que va de minutos hasta una hora, ¿no? ¿Ya? Que el paciente de a poco va despertando y a veces no recuerda todo el cuadro, pero no es que se recupera instantáneamente, ¿no? Y, dice mi celular. Entonces no empiezan a hablar así, ¿ya? Entonces tienen que aprender a diferenciar porque van a haber muchos casos de trastornos psicológicos, crisis psicógenas, ¿no? Crisis de pánico, ¿ya? O algunos síncopes, ¿no? Hay pacientes que se desmayan y no necesariamente se desmayan por una convulsión, sino por alguna alteración cardíaca, ¿no? Arritmias, síncopes, insuficiencia cardíaca o hipotensión ortostática, ¿ya? Eh, hay algunas migrañas, ¿no? Que pueden tener estas famosas auras con síntomas sensitivos que podrían a mí hacerme sospechar es una migraña con síntomas sensoriales o es una convulsión, ¿no? Entonces también ahí tengo que diferenciar, ¿ya? Trastornos de movimientos, ¿no? Los pacientes que tienen tics o atetosis, ¿ya? Eso tampoco es una convulsión, son alteraciones del movimiento por otro tipo de causa, ¿ya? Eh, bien, en cuanto al tratamiento, pues tenemos que ir actuar en los iones, ¿no? Inhibir los potenciales de acción dependientes del sodio
inhibición de los conductos de calcio activados por voltaje, o facilitar la apertura de los conductos de potasio para que se relaje, ¿no? La repolarización, ¿ya? También podemos acudir en contra de los neurotransmisores, ¿no? Atenuar la actividad del glutamato, ¿ya? Y aquí tenemos los fármacos que actúan a ese nivel, chicos, la motrigina, topiramato, ¿no? Que atenúa la actividad del glutamato, o potenciar el receptor GABA, que sabemos que es el principal neurotransmisor inhibidor, ¿no? Aquí están las benzodiazepinas y los barbitúricos, ¿ya? Aumentar la biodisponibilidad del GABA. De repente hay pocos neurotransmisores GABA. Bueno, aquí quien ayuda el ácido valproico, la gabapentina, ¿no? ¿Ya? O modular la liberación de vesículas sinápticas, que es uno de los que estamos utilizando actualmente con mayor frecuencia, que es el levetiracetam, con buenos resultados, ¿ya? O la inhibición de los conductos de calcio, tipo T, ¿ya? Aquí tenemos la etosuximio del ácido valproico que se usa, por ejemplo, en crisis de ausencia, ¿ya? Este otro cuadrito también, ustedes pueden ver cuáles son los anticonvulsivantes de primera elección y los alternativos cuando estos no funcionan tan bien, ¿no? De acuerdo a si es una crisis tónico-clónica generalizada, si es una crisis focal, una crisis de ausencia o una crisis atípica de ausencia, micrónicas o atónicas, ¿ya? Bien, eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el tema? Todo bien, doctora. Todo claro. Bueno, espero que haya quedado claro. Son dos temas un poco complejos, bastante grandes, pero muy comunes, ¿ah? Y no solo en neurología.